En un pequeño y remoto pueblo rodeado por un espeso bosque, el tiempo parecía haberse detenido. Las calles, aunque empedradas, se mantenían en silencio, sin el bullicio de coches ni de conversaciones. La vida aquí, tan aislada, seguía su curso sin mucha alteración. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando la oscuridad se cerraba como una manta sobre las casas, algo perturbador comenzaba a suceder. Una voz, un susurro casi imperceptible al principio, se colaba por las rendijas de las ventanas, recorriendo las paredes de las viviendas, entrando en los oídos de aquellos que dormían. «Ayúdame», repetía la voz con una desesperación que solo los corazones sensibles podían percibir. Primero parecía un eco lejano, una mera alucinación creada por el viento o el desgaste de los años. Pero cada noche, esa misma voz aparecía, repitiendo la misma frase una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más clara, hasta convertirse en una presencia ineludible. Nadie podía escapar de su alcance. Las leyendas del pueblo hablaban de esa voz. Algunos decían que se trataba del espíritu de una joven que había muerto trágicamente años atrás, durante una de las tormentas más feroces que azotaron la región. Otros aseguraban que el susurro era el eco de la última palabra pronunciada por un hombre, cuya vida terminó en manos de un desconocido. Pero lo que todos coincidían era que aquellos que intentaron seguir el sonido desaparecieron sin dejar rastro, como si la tierra misma los hubiera tragado. Un joven, llamado Eduardo, llegó al pueblo atraído por las historias que había escuchado en los pueblos cercanos. Había algo en esas leyendas que lo había cautivado, una intriga insaciable por saber la verdad detrás de los susurros que acechaban las noches. Eduardo era un hombre de mente lógica y no creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Sin embargo, algo lo impulsaba a llegar hasta allí, a descubrir lo que realmente ocurría en ese pueblo olvidado por el tiempo. Lo que no sabía era que su llegada marcaría el comienzo de una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. Desde la primera noche que pasó en el pueblo, Eduardo pudo escuchar la voz. Era baja al principio, como si estuviera al otro lado de la pared de su habitación. «Ayúdame», susurraba, en un tono tan desgarrador que le hizo temblar el corazón. En lugar de temer, Eduardo decidió investigar. Creía que todo tenía una explicación lógica. Tal vez se trataba de un grito lejano, tal vez alguna broma o truco utilizado por los habitantes para asustar a los forasteros. Al día siguiente comenzó a preguntar por el pueblo. Nadie parecía querer hablar del susurro. Al principio los habitantes lo eludían con respuestas evasivas, como si temieran nombrar aquello que los atormentaba cada noche. Fue solo cuando habló con un anciano que vivía al borde del bosque, cuando comenzó a recibir las respuestas que tanto deseaba. Antes de continuar en este misterioso relato, no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta espeluznante historia. Si tienes una historia que te gustaría compartir, déjala en los comentarios. ¿Te atreverías a adentrarte en los secretos oscuros de este pueblo? Esa voz no es un simple eco. Es el llanto de un alma atrapada, condenada a vagar por este pueblo sin descanso. No sabemos quién es, ni qué quiere. Solo sabemos que aquellos que intentaron seguir el sonido desaparecieron. Nadie ha vuelto. Nadie se atreve a ir en su búsqueda, dijo el anciano con una expresión de profundo temor en sus ojos. No sigas ese sonido, joven. No te atrevas. Pero Eduardo, incapaz de resistir la tentación de desvelar la verdad, ignoró las advertencias. Esa misma noche, decidido a acabar con el misterio, salió en busca del eco. El aire estaba frío y la niebla se arrastraba por las calles empedradas. Las casas parecían sumidas en un letargo, como si el pueblo mismo temiera lo que estaba por suceder. Siguió el sonido, que se volvía cada vez más fuerte, más claro, hasta que llegó a las afueras del pueblo, donde el bosque se levantaba imponente, oscuro y silencioso. La voz lo llamaba. «Ayúdame, ayúdame». Era la misma frase, pero cargada de desesperación y sufrimiento. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero avanzó, guiado por una mezcla de coraje y curiosidad. El eco lo condujo más y más adentro del bosque. Los árboles altos y oscuros se alzaban como gigantes silenciosos, observándolo mientras avanzaba. Cada paso parecía hacerlo adentrarse más en una oscuridad que no parecía tener fin. De repente, la voz cambió. Ya no era un susurro. Ahora sonaba como un grito de angustia de alguien que estaba atrapado en un tormento eterno.
Ayúdame, por favor, ayúdame. La voz resonaba en sus oídos con tal fuerza que Eduardo sintió como si estuviera perdiendo el control sobre sí mismo. Algo lo empujaba hacia adelante, algo más allá de su voluntad. La desesperación de la voz se le metía en el pecho, apretando su corazón. No podía detenerse, no podía regresar. Finalmente, llegó a una pequeña clearing, un espacio abierto en el bosque donde la niebla era aún más densa. En el centro, una vieja cabaña de madera, casi caída a pedazos, se erguía como una sombra olvidada del pasado. La puerta de la cabaña estaba entreabierta y desde allí provenía la voz más fuerte que nunca. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Eduardo no pudo resistir más. Se acercó a la puerta y la empujó lentamente. En el interior, la oscuridad era tan densa que no podía ver nada, pero el sonido de la voz tan cercana lo cegaba. De repente, la puerta se cerró de golpe tras él, y Eduardo sintió que algo lo rodeaba, algo invisible, que lo atrapaba en su interior. De repente, vio una figura delante de él, una figura difusa, cubierta de sombras, pero con los ojos brillando con un dolor profundo. La voz provenía de esa figura, y Eduardo pudo ver su rostro, el rostro de una mujer que parecía desbordar sufrimiento. Pero antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba viendo, la figura se desvaneció en la negrura. El grito, el llamado de auxilio, resonaba a su alrededor, pero ya no estaba solo. Lo que Eduardo no sabía era que al entrar en esa cabaña había cruzado el umbral hacia un mundo entre la vida y la muerte. La voz que había estado persiguiéndolo era de una alma atrapada, condenada a repetir eternamente su última palabra: «Ayúdame». Y ahora él se había convertido en parte de ese eco, una parte más de una historia interminable de sufrimiento y desesperación. En ese momento, Eduardo entendió que su destino estaba sellado. Ya no era un simple forastero buscando respuestas. Él era la respuesta, la nueva víctima de una voz que nunca dejaría de gritar. El pueblo esa noche escuchó el susurro por primera vez con una claridad aterradora. «Ayúdame», repetía la voz, pero ya no era solo el eco de una muerte pasada. Ahora el susurro también era la voz de Eduardo, perdida entre las sombras, condenada a recorrer el bosque, buscando a otros a quienes arrastrar hacia la oscuridad de la cabaña. Y así, cada noche, el eco de la última voz continuaría su llamada, creciendo, repitiendo la misma frase: «Ayúdame», mientras la niebla seguía cubriendo el pueblo y las almas condenadas vagaban, atrapadas en un ciclo sin fin, en el eco de la última voz. La lluvia golpeaba con furia sobre los tejados desvencijados de la vecindad, produciendo un sonido monótono y opresivo, como si la misma ciudad estuviera susurrando secretos oscuros en la oscuridad. Mateo García caminaba con cautela por los pasillos húmedos, su respiración entrecortada y su mirada inquieta, absorbiendo cada rincón de la vecindad. La oscuridad era tan espesa que parecía tragarse la luz de su linterna, y cada paso resonaba de manera inquietante en las paredes de madera crujiente. El lugar era un antiguo edificio que se había ido deteriorando con el paso de los años. Las paredes, una vez blancas, ahora estaban cubiertas de moho, y el aire, cargado de humedad, parecía aplastar los pulmones. Cada ventana estaba rota, dejando que el viento y la lluvia entraran, agitando las cortinas rotas como espectros danzantes. Mateo había oído historias de esa vecindad, historias sobre desapariciones inexplicables, susurros en la noche y presencias invisibles que se sentían más que se veían. Pero nada de eso lo había preparado para lo que iba a experimentar esa noche. El pasillo estaba vacío, y la única fuente de luz era la débil linterna en su mano, que proyectaba sombras que se alargaban, deformándose en figuras extrañas en las paredes. Los pisos de madera crujían bajo sus pies como si quisieran advertirle, pero Mateo seguía adelante, decidido a descubrir qué había sucedido en esa vecindad que había caído en el olvido. Al girar la esquina, el patio se abrió ante él. La lluvia caía con más fuerza en ese espacio al aire libre, que parecía más una prisión que un lugar de esparcimiento. Las lámparas de gas, en su mayoría apagadas o rotas, apenas iluminaban las sombras que se alzaban entre los árboles muertos y las estructuras de hierro oxidadas. Entonces lo vio. Una figura pequeña se destacaba en medio del patio, bajo la débil luz de una lámpara solitaria. Al principio,
Mateo pensó que era una niña, quizás perdida o jugando en la lluvia, pero a medida que sus ojos se enfocaron, el horror lo atravesó como una cuchillada. La figura no era una niña, o al menos no lo parecía. Su rostro estaba distorsionado, como si una mano invisible lo hubiera estirado, retorcido y deformado. Los ojos eran completamente negros, como dos pozos sin fin que reflejaban la oscuridad misma. La sonrisa, si es que podía llamarse así, era una mueca grotesca, casi como si se estuviera burlando de él. Mateo se detuvo en seco. El terror lo paralizó. No podía moverse, como si las sombras mismas lo estuvieran sujetando con manos invisibles. Un frío intenso recorrió su espalda y una sensación de náusea se apoderó de su estómago. El aire se volvió espeso, pesado, como si algo maligno estuviera acechando, esperando el momento preciso para atacar. La niña, si es que realmente era una niña, comenzó a reír. La risa era extraña, desencajada, y resonaba en todo el patio con un eco espantoso. No era una risa humana, sino algo mucho más oscuro, algo que no debería existir. Cada vez que Mateo intentaba dar un paso hacia atrás, la figura se acercaba más y más, moviéndose de manera errática, como si desafiara las leyes de la física. ¿Qué quieres?, murmuró Mateo, su voz temblorosa, apenas un susurro en la tormenta. La figura no respondió con palabras, pero la risa se intensificó, llenando el aire con una sensación de desesperación. Mateo intentó girar sobre sus talones, pero sus piernas no respondían. Era como si algo lo estuviera manteniendo ahí, atrapado en una red invisible, una fuerza malévola que no lo dejaba escapar. La risa comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en gritos agudos que perforaban sus oídos. Un dolor punzante en su cabeza lo hizo caer de rodillas, y el aire se volvió aún más denso, casi insoportable. «¡Déjame ir!», gritó Mateo, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de sus propios latidos resonando en su pecho, junto con la tormenta que parecía arremeter con más fuerza. En un arranque de desesperación, Mateo logró dar un paso atrás, pero la figura ya estaba demasiado cerca. Los ojos oscuros lo miraban fijamente, y en ese momento, Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. La niña estiró su mano hacia él y Mateo, aterrorizado, trató de levantarse y correr, pero sus piernas no se movían. Era como si su cuerpo estuviera congelado, incapaz de reaccionar. La figura comenzó a caminar hacia él, lentamente, con cada paso resonando en el vacío del patio. Cada vez que Mateo intentaba zafarse de su parálisis, el aire se hacía más denso, más frío, como si la propia oscuridad lo estuviera consumiendo. La risa, ahora casi inhumana, se convirtió en un rugido ensordecedor, y la figura desapareció, pero solo para aparecer a su lado, sus ojos negros clavados en su alma. «Eres mío», susurró la niña, y la voz era como un viento helado que cortaba la piel. En ese momento Mateo sintió que algo le atravesaba el pecho, como si las sombras mismas lo estuvieran desgarrando desde adentro. La risa continuaba, un eco interminable que no parecía provenir de la niña, sino de todas las paredes, del techo, de la lluvia misma. El miedo lo invadió por completo, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, no por dolor físico, sino por la sensación de que algo más oscuro lo estaba reclamando, algo que no pertenecía a este mundo. Con un esfuerzo sobrenatural, Mateo logró pararse, y en un acto desesperado, echó a correr hacia la salida del patio, hacia la puerta de la vecindad. La figura lo perseguía, sus risas se desvanecían a medida que la distancia crecía, pero Mateo sabía que no estaba a salvo. Algo lo estaba acechando, algo que no podía escapar, y mientras corría, un pensamiento lo atravesó con total claridad. Si miras atrás, ya será demasiado tarde. Pero Mateo no miró atrás. La puerta estaba cerca y su corazón latía con tal fuerza que parecía que su pecho iba a estallar. Finalmente, alcanzó la puerta y salió disparado hacia la calle, donde la lluvia caía a cántaros. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Las calles estaban desiertas, la ciudad en completo silencio, y una sensación de frío le recorrió la espalda, como si la vecindad, ese lugar maldito, nunca lo hubiera dejado ir. Se detuvo mirando hacia atrás. No había nada, pero el eco de la risa seguía resonando en su mente. La sensación de que la oscuridad lo estaba siguiendo nunca desapareció, y sabía que, aunque había escapado,
La verdadera pesadilla apenas comenzaba. A medida que Mateo miraba atrás, el eco de la risa seguía resonando en su cabeza, como una melodía macabra que se adentraba en su ser. Pensó que, al escapar, había dejado atrás la vecindad maldita, pero algo en el aire había cambiado. Había una presión invisible sobre su pecho, una sensación de que la presencia que había experimentado en el patio lo había seguido, que la oscuridad lo había marcado. La lluvia no cesaba, y cada gota parecía más pesada, más densa, como si la naturaleza misma estuviera atrapada en el mismo ciclo infernal. El cielo estaba tan negro como la noche que había dejado atrás, pero aún sentía la presencia de esa figura, esa niña deformada, acechando en algún rincón oscuro de su mente. De repente, el aire a su alrededor se tornó frío, mucho más frío que antes. Su respiración se hizo pesada, y el vapor salía de su boca como si estuviera congelándose en el mismo instante. Miró a su alrededor buscando alguna señal de vida, pero la ciudad parecía vacía. No había vehículos, no había gente, solo el sonido incesante de la lluvia que caía sobre las calles desiertas. Fue entonces cuando sintió una mano sobre su hombro. Su cuerpo reaccionó instintivamente y giró violentamente, esperando ver algún transeúnte que se hubiera acercado sin que lo notara. Pero no había nadie, solo la lluvia y la oscuridad. Su corazón latía desbocado y un escalofrío recorrió su cuerpo. Al dar un paso atrás, algo extraño sucedió. El suelo bajo sus pies comenzó a ceder, como si la tierra misma lo estuviera tragando. No era una grieta ni un hundimiento natural, era como si algo desde abajo lo estuviera reclamando. La tierra se levantaba en espirales, formándose figuras de sombras que se alzaban ante él, sin forma definida, solo masas oscuras que giraban alrededor de su cuerpo. Fue entonces cuando vio en la distancia la figura de la niña. No estaba lejos, pero en ese momento parecía que cada paso que daba hacia él la acercaba infinitamente. Sus ojos negros brillaban como espejos vacíos, reflejando las profundidades de la desesperación de Mateo. Su sonrisa torcida se ampliaba, cada vez más, como si disfrutara de la angustia que él experimentaba. La risa, ahora más sibilante y desgarradora, llenaba el aire, y Mateo sintió que sus entrañas se retorcían como si estuviera a punto de romperse por dentro. «No puedes huir», susurró la niña, pero esta vez no lo hizo con voz humana. Fue como una transmisión de pensamientos, una vibración en su cerebro que le recorría la espina dorsal, haciendo que su cuerpo temblara de pavor. «Eres mío», susurró, mientras su forma comenzaba a distorsionarse, multiplicándose, creando sombras que se alargaban y se tragaban la luz. Mateo intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Intentó correr, pero sus piernas ya no respondían. El aire se hizo más espeso, más pesado, y el dolor que sentía en su pecho era insoportable. Como si una fuerza invisible estuviera arrastrándolo hacia el suelo, hacia la oscuridad. La risa se intensificó, se convirtió en un clamor frenético, y la figura de la niña se desmaterializó en un torbellino de sombras, acercándose a Mateo con una rapidez sobrenatural. La sensación de estar atrapado en un sueño sin fin, en un lugar del que no podía escapar, lo consumió. Lo sabía, pensó Mateo, mientras las sombras lo rodeaban, cubriéndolo por completo. No había nada que pudiera hacer, nada que pudiera cambiar. La niña se había llevado su voluntad, su esperanza. Solo quedaba la oscuridad. En ese momento, la lluvia cesó. El aire se detuvo. Un profundo silencio llenó la ciudad, como si todo el mundo hubiera desaparecido. Pero en su mente el eco de la risa nunca se desvaneció. La figura de la niña, ahora en silencio absoluto, observaba desde el vacío. Mateo se dio cuenta demasiado tarde de que había escapado de la vecindad, pero nunca del mal que la habitaba. Y en ese silencio final, comprendió la verdad de lo que había sucedido esa noche. No había escape. La oscuridad siempre lo alcanzaría, y la niña, con sus ojos vacíos y su sonrisa retorcida, siempre estaría esperándolo. Porque a veces, el miedo no es solo una sensación, es una presencia que acecha y consume, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. Y en ese momento Mateo García dejó de ser simplemente un hombre, se convirtió en parte de la oscuridad misma. Tomás Rojas nunca había creído en lo sobrenatural.
Criado en una ciudad donde la lógica siempre había gobernado su vida, nunca había prestado atención a las historias oscuras que se contaban en los bares o en las reuniones familiares. Todo le parecía superstición, inventos de gente que no entendía el verdadero funcionamiento del mundo. Por eso, cuando decidió comprar una casa antigua en las afueras de la ciudad, no dudó ni un segundo. Era una oportunidad única. El precio era increíblemente bajo, y el lugar, aunque algo deteriorado, tenía un encanto que no podía dejar escapar. La casa estaba aislada, en una zona tranquila donde el bullicio de la ciudad no llegaba. Un lugar perfecto para empezar de nuevo, lejos del estrés diario y de las exigencias de la vida moderna. Tomás se mudó solo, con la esperanza de encontrar paz y estabilidad. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que la paz sería la última cosa que encontraría en ese lugar. Los primeros días fueron tranquilos. El sonido de la vieja madera crujía cada vez que caminaba por los pasillos, y las puertas rechinaban al abrirse, pero eso no era nada extraño para una casa tan antigua. Tomás aceptó esos pequeños ruidos como parte del carácter de la casa, un recordatorio del paso del tiempo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a ocurrir cosas que no podía ignorar. Una mañana, después de una larga jornada de trabajo, Tomás regresó a su hogar y, al abrir la puerta, notó algo extraño. La luz de la cocina parpadeaba de manera errática, como si hubiera un cortocircuito en el sistema eléctrico. Al principio pensó que era un simple problema con las bombillas, pero algo en el aire lo hizo sentirse incómodo, como si una energía extraña se hubiera apoderado del lugar. Descartó la sensación como una mera coincidencia y apagó la luz, decidido a no dejarse influenciar por pensamientos irracionales. Pero las noches siguientes fueron aún más extrañas. Las puertas que había cerrado con llave se encontraban abiertas por la mañana. Las luces, aunque apagadas antes de acostarse, volvían a encenderse sin razón aparente. Al principio, Tomás se culpó a sí mismo por no recordar si había dejado algo encendido o si había olvidado cerrar las puertas correctamente. Pero el sentimiento de incomodidad persistía, y algo en su interior le decía que algo más estaba sucediendo, algo que no podía entender. Una tarde, mientras estaba en la cocina, Tomás notó algo aún más perturbador. Al levantar una taza de café, vio marcas de labios en el borde. Al principio pensó que había dejado la taza cerca de alguna otra, y que alguien sin querer había dejado su huella. Pero cuando observó más de cerca, su estómago se encogió de miedo. Las marcas no eran recientes, parecían antiguas, gastadas, como si hubieran permanecido allí durante décadas. El tono de los labios era un rojo oscuro y apagado, una tonalidad que no correspondía a nada que él hubiera visto recientemente. Intrigado y algo nervioso, Tomás comenzó a revisar las demás tazas que tenía en la casa. Al principio pensó que era una broma de alguien, tal vez de algún visitante que había estado allí sin que él lo supiera, pero a medida que revisaba cada taza, todas tenían las mismas marcas. Viejas, ajadas, como si el paso del tiempo hubiera dejado su huella en ellas. El terror comenzó a tomar forma en su mente. No podía entenderlo. Nadie había estado en su casa, no había visitas desde que se mudó, y mucho menos personas que pudieran haber dejado esas marcas. El aire en la casa se sentía diferente desde entonces. Tomás empezó a percibir que cada vez que entraba a la cocina, el ambiente se volvía más espeso, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. El simple acto de prepararse un café o calentar algo en el microondas se había vuelto una tarea abrumadora. Podía sentir la presencia de algo que no podía ver, pero que lo acechaba en cada rincón oscuro. La casa, que antes parecía un refugio, comenzaba a convertirse en algo más. Algo extraño, algo que no debía estar allí. Esa sensación de paranoia creció con el paso de los días. Tomás no podía concentrarse, ni siquiera dormir bien por las noches. Sentía que alguien lo observaba constantemente, como si estuviera rodeado de una presencia invisible que lo acechaba en cada momento. Las paredes de la casa parecían respirar, y la sensación de frío era más intensa en los pasillos, como si el invierno hubiera llegado antes de tiempo. A menudo, escuchaba susurros ininteligibles, voces suaves y distorsionadas que lo hacían volverse rápidamente hacia las sombras, pero no había nadie allí. Una noche, en medio de una tormenta, Tomás decidió investigar el ático. Había evitado ese lugar desde el primer día, pero algo lo impulsó a subir esa noche.
Cuando abrió la puerta del ático, una ola de aire viciado le golpeó la cara. Era un aire denso, húmedo y cargado de algo que no podía identificar. La luz del pasillo titiló, y con cada paso que daba hacia las escaleras del ático, el sonido de la tormenta afuera se desvanecía, reemplazado por un silencio pesado, como si el mundo mismo hubiera dejado de existir. El ático estaba oscuro, solo iluminado por una luz tenue que se filtraba a través de una pequeña ventana sucia. El lugar estaba lleno de polvo y cajas apiladas de manera desordenada. Mientras caminaba entre ellas, notó algo extraño. Fotos viejas, enmarcadas y colgadas en la pared. Eran fotos de personas, muchas de ellas en sepia, con expresiones distorsionadas, como si fueran tomadas en un momento de terror. Algo en esas imágenes le provocaba una sensación de malestar. Pero lo más perturbador de todo eran sus ojos. En cada una de las fotos, los ojos de las personas habían sido tachados, como si alguien hubiera querido borrar su identidad. Tomás comenzó a sentirse mareado. La sensación de claustrofobia lo envolvía. Mientras revisaba más fotos, una figura oscura pasó rápidamente por la esquina de su visión. No fue un reflejo ni una sombra. Fue algo tangible, algo que se movió con una rapidez antinatural. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y el corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza, cada vez más rápido. De repente, la luz parpadeó y se apagó por completo. Tomás, cegado por la oscuridad, trató de buscar algo en la penumbra, pero no pudo ver nada. Solo el sonido de su respiración acelerada y los latidos de su corazón llenaban el espacio. Entonces lo sintió, un peso sobre su pecho, una presión invisible que lo hizo caer al suelo, incapaz de moverse. Algo estaba allí con él, algo que nunca debería haber estado en esa casa, algo que lo había estado acechando desde el primer día, y fue entonces cuando la figura se materializó frente a él. Tomás no podía moverse. La figura frente a él era un contorno oscuro, difuso, que parecía absorber la luz que quedaba en la habitación. El aire se volvió espeso, denso, casi irrespirable. El sudor perlaba su frente y sus manos temblaban. Todo su cuerpo gritaba, suplicándole que huyera, pero no podía. Algo lo mantenía inmovilizado, atrapado en la oscuridad. Solo podía escuchar su respiración, cada vez más fuerte y agitada, resonando en sus oídos como un martillo. Y luego una voz. Bajo, gutural como un susurro lejano, pero llena de una intención macabra. No deberías haber venido. El terror se apoderó de él. ¿De quién era esa voz? No podía ver, no podía moverse. El sonido parecía provenir de todas partes, pero no de una sola dirección. Como si la casa misma estuviera hablándole. Algo frío y húmedo tocó su piel. No era viento. Era la sensación de miles de manos invisibles, recorriendo su cuerpo, presionando, aplastando, como si todo lo que había tocado, visto y sentido en esa casa, quisiera reclamarlo como suyo. En su mente, las imágenes de las fotos con los ojos tachados comenzaron a desbordarse, desvaneciéndose en una masa retorcida de rostros distorsionados, pero todos parecían mirarlo con una misma expresión: miedo, desesperación, súplica. El terror creció con la misma rapidez con la que la figura frente a él se fue materializando. Poco a poco los contornos de la figura tomaron forma. Era una mujer, pero no de una forma que cualquier ser humano reconociera. Su rostro estaba deformado, como si el tiempo hubiera tomado su alma y la hubiera retorcido, marcado con una sombra de sufrimiento eterno. Sus ojos, vacíos y oscuros como pozos sin fondo, miraban a Tomás con una intensidad que lo atravesaba hasta lo más profundo de su ser, y la sensación de ser observado, de ser acechado, se intensificó. «No puedes irte», susurró la figura con una sonrisa retorcida, como si supiera lo que más temía. La voz, aunque baja, tenía un poder que lo estrujaba desde dentro. Tomás intentó gritar, pero no salió ni un sonido. No podía ni abrir la boca. Estaba paralizado, su mente gritando en el caos mientras su cuerpo estaba prisionero de la sombra que se había apoderado de la casa. El frío lo invadía, helando cada rincón de su cuerpo, pero la presión en su pecho no disminuía. La mujer, o lo que sea que fuera, avanzó hacia él, su figura alargada y desfigurada que se movía como si desafiara las leyes de la física, torciéndose en ángulos que no eran humanos. Tomás comenzó a recordar algo que había visto antes en las fotos del ático. Los ojos tachados,
las expresiones distorsionadas. Una sensación de desesperanza lo invadió. Esas personas no eran personas, eran como él, como una sombra atrapada en un ciclo eterno, en un lugar donde las almas se quedaban atrapadas por siempre. Y Tomás, con horror creciente, se dio cuenta de que había caído en la misma trampa. Había sido el siguiente. «Nosotros no podemos salir», murmuró la figura acercándose más y más, hasta que el calor y el frío se mezclaron en una sensación insoportable. Tomás podía sentir su alma deslizándose fuera de su cuerpo, siendo arrastrada por esa oscuridad. Esa presencia invisible que ya lo había marcado. De repente, el cuerpo de Tomás dio un tremendo espasmo, y sus ojos se abrieron de par en par. La casa lo estaba consumiendo. Su propia carne se estaba disolviendo en la nada, como si el tiempo y la realidad misma estuvieran siendo doblados y distorsionados. Todo lo que una vez había sido su vida, su historia, desaparecía en un vórtice de caos. La mujer se acercó a su rostro, y cuando Tomás intentó apartarse fue inútil. Su alma estaba ahora atada a la casa, como las de todos los demás que habían caído antes que él. Y entonces, el último pensamiento de Tomás, antes de que su ser fuera completamente absorbido por la oscuridad, fue el eco de un susurro. «Ahora eres uno de nosotros». La casa, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en una prisión eterna, y los que entraban como Tomás nunca salían. La tormenta afuera dejó de sonar. El viento cesó. La casa, en su completa oscuridad, estaba en silencio, pero en sus profundidades, en cada rincón sombrío, algo seguía acechando, esperando al siguiente incauto que, sin saberlo, caería en la misma trampa. Nadie podría escapar. Nadie podría ver lo que realmente se ocultaba en las sombras, y el ciclo comenzaba de nuevo. Eduardo Martínez siempre había sido un hombre de lógica y razón. Había crecido en Tláhuac, un lugar lleno de historias y leyendas que, como cualquier escéptico, había dejado pasar sin darles mayor importancia. Para él, los relatos de seres sobrenaturales, monstruos y rituales ancestrales eran solo eso. Cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, la relación con su amigo Raúl comenzó a cambiar a medida que las historias se volvían más personales, más inquietantes, y comenzaba a dudar de sus propias creencias. Raúl, en quien confiaba como hermano, parecía tener un aura diferente. No era como los demás. Sus ojos, siempre profundos y serios, cargaban con una historia que Eduardo no alcanzaba a comprender. Raúl nunca hablaba demasiado de su familia, pero una noche después de una copa de mezcal en la terraza de la casa de Eduardo, sus palabras tomaron un giro escalofriante. «Mi familia», dijo Raúl con un tono sombrío, «es parte de algo mucho más antiguo, más oscuro, algo que pocos en este pueblo conocen. Practicamos el nahualismo». Eduardo rió, aunque su risa se desvaneció cuando vio que la expresión de Raúl no cambiaba. Raúl continuó, dejando que el silencio pesara entre ellos como una niebla densa. «El nahualismo es un arte antiguo. Nuestros ancestros sabían cómo transformarse en animales. No es magia, Eduardo. Es algo real, algo que se lleva en la sangre». El escepticismo de Eduardo se desvaneció por un momento, reemplazado por una mezcla de curiosidad y desdén. No podía creer lo que escuchaba. ¿Transformarse en animales? ¿Una superstición antiquísima convertida en un legado familiar? Raúl había viajado por muchos lugares, conocía a muchos, y siempre había mantenido ese aire misterioso, pero ahora sus palabras parecían haber cruzado una línea peligrosa, algo que Eduardo no estaba preparado para aceptar. A veces las historias que se cuentan sobre el nahualismo no son solo cuentos, a veces son advertencias, añadió Raúl en un susurro, mientras miraba fijamente a los ojos de Eduardo. Si alguna vez decides adentrarte en el bosque, recuerda, no todos los seres que encuentres son lo que parecen. Esa noche, Eduardo no pudo dejar de pensar en lo que Raúl le había dicho. Su mente racional trataba de descifrar las palabras, de encontrar una lógica en ellas. Pero había algo en la mirada de su amigo que lo hacía dudar. Raúl no parecía estar bromeando, no parecía ser el mismo. Algo había cambiado en él, algo que Eduardo no comprendía. Pasaron los días, pero la inquietud seguía ahí, como un peso en el aire. Al final no pudo evitarlo. La tentación de descubrir la verdad,
de confrontar la historia que su amigo le había contado, lo empujó hacia una decisión peligrosa. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Eduardo aceptó la invitación de Raúl: adentrarse en el bosque. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el murmullo de los árboles que parecían susurrar secretos que nadie más podía oír. Raúl caminaba frente a él, con la seguridad de alguien que conocía cada rincón de ese lugar. Eduardo le seguía, sintiendo cómo el aire se volvía más denso y frío con cada paso. A lo lejos, el canto de los animales parecía apagarse, como si el bosque estuviera anticipando lo que estaba por suceder. No quiero asustarte, pero este lugar tiene una energía extraña. Debemos ser cautelosos, advirtió Raúl, mirando hacia atrás con una expresión grave. Te creíste todo lo que dijiste, ¿verdad?, bromeó Eduardo, intentando aligerar la tensión que sentía en el aire. Raúl no respondió. Sus ojos brillaban con una intensidad que Eduardo no había notado antes. Unos segundos después, el aire pareció volverse aún más espeso, como si todo a su alrededor estuviera respirando al unísono. El silencio era absoluto, y de repente, una sombra se movió entre los árboles. Fue entonces cuando lo vio. Una figura grotesca, mitad hombre, mitad bestia, emergió de la oscuridad. La criatura se movía con una agilidad inquietante, y sus ojos rojos brillaban como carbones encendidos, perforando la noche con una mirada que helaba la sangre. Eduardo intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. El ser los observaba, imponente, con una expresión que parecía una mezcla de ira y hambre. Raúl no se movía, sus ojos fijos en la criatura con una mezcla de pavor y reconocimiento. «Corre, Eduardo, corre», fue lo único que alcanzó a susurrar. Pero no pudo moverse. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, un retumbar profundo que provenía del mismo centro de la tierra, como si el bosque mismo estuviera vivo. El frío que recorría su espalda no era el frío de la noche. Era algo más, algo mortal, que le helaba hasta los huesos. La bestia dio un paso hacia ellos, su cuerpo contorsionándose de manera antinatural, mostrando garras largas como cuchillos afilados, listas para desgarrar la carne. Un rugido ensordecedor se elevó desde lo más profundo de su ser, un sonido tan gutural y primitivo que Eduardo sintió cómo su estómago se retorcían. La bestia gruñó en un lenguaje que nunca había oído, una mezcla de palabras incomprensibles, de sonidos inhumanos que hicieron que su piel se erizara. El aire vibraba con una energía extraña, como si el tiempo y el espacio estuvieran distorsionados. Raúl, paralizado, apenas pudo reaccionar cuando la criatura se acercó a él. Un movimiento rápido, casi imperceptible, y la bestia le dejó una marca en el pecho, una herida profunda que comenzó a sangrar con rapidez. Eduardo intentó gritar, pero su voz no salía. El terror lo había paralizado por completo. Todo lo que podía hacer era mirar, con la mente llena de caos y la sensación de que, tal vez, ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió de golpe, y todo lo que quedaba era el eco del rugido en sus oídos y la sensación de que algo mucho más grande, más aterrador, los observaba desde las sombras. Raúl cayó al suelo, su pecho sangrando, pero su mirada fija en el vacío, como si aún estuviera viendo a la bestia. No, no era un sueño, Eduardo. Esto es real. Ellos nos están buscando. El miedo en los ojos de Raúl hizo que el corazón de Eduardo latiera con fuerza. Sabía que no era un juego, que lo que acababan de presenciar no tenía explicación lógica. La realidad había superado cualquier historia que hubiera escuchado, cualquier leyenda que hubiera considerado una fantasía. Eduardo se arrodilló junto a su amigo, intentando calmarlo, pero Raúl seguía mirando al horizonte, perdido en el terror. El frío que sentían no provenía solo del aire, sino de algo mucho más profundo, algo ancestral, algo que estaba más allá de su comprensión. El aire comenzó a pesar aún más, como si el mismo bosque los estuviera atrayendo hacia él, hacia algo aún más oscuro. Eduardo no sabía si debía llevar a Raúl de vuelta a casa, o si la sombra de la criatura los perseguiría hasta que no quedara nada de ellos. La realidad era más aterradora de lo que había imaginado. Esa noche, Tláhuac nunca volvió a ser el mismo para Eduardo. Las leyendas, los mitos, las historias que había escuchado durante toda su vida ahora cobraban vida frente a él, de una manera tan aterradora que ya no podía ignorarlas. La bestia,
el nahualismo y las fuerzas oscuras que habitaban en el bosque. Todo eso le era ahora tan cercano, tan palpable, que no podía escapar de la verdad. Un terror profundo lo acompañaría por siempre. El aire se espesaba cada vez más, como si el bosque mismo estuviera a punto de tragárselos. La luna, que antes iluminaba con su resplandor tenue, ahora parecía perdida en una niebla espesa que lo cubría todo. Eduardo intentó poner en pie a Raúl, pero su amigo seguía mirando fijamente al vacío, como si algo o alguien lo estuviera llamando desde las sombras. El nahualismo, murmuró Raúl entre dientes. Ellos lo buscan, siempre buscan. Eduardo no entendía lo que su amigo quería decir, pero sabía que el terror que sentía en su voz era real. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando miró nuevamente hacia la oscuridad del bosque. En lo profundo, pudo ver una figura moviéndose, apenas perceptible. Un contorno humanoide que se desplazaba sin hacer ruido. Era la misma figura que habían visto antes, pero esta vez estaba más cerca. «Raúl, tenemos que salir de aquí ahora», gritó Eduardo tomando a su amigo con fuerza. Pero Raúl apenas reaccionó. Sus ojos estaban vacíos como si no estuviera allí. Eduardo se dio cuenta de que la herida en el pecho de Raúl seguía sangrando sin cesar, pero no parecía que su amigo estuviera consciente de ello. El miedo lo había consumido por completo, y parecía ser una sombra de lo que había sido momentos antes. Eduardo lo levantó con dificultad y comenzó a caminar hacia atrás, sin apartar la vista de la figura que los acechaba en la oscuridad. El suelo seguía temblando ligeramente, como si la tierra misma estuviera vibrando al ritmo de algo monstruoso. «Raúl, por favor, reacciona», Eduardo gritaba, pero su amigo no respondía. Solo murmuraba palabras incomprensibles, palabras que Eduardo no lograba entender. De repente el viento comenzó a soplar con fuerza, y el retumbar del suelo se intensificó. Eduardo sintió como si todo el bosque estuviera cobrando vida, como si las raíces de los árboles se estuvieran moviendo bajo la tierra, acercándose a ellos, presionándolos. Un susurro bajo, casi inaudible, se escuchó detrás de él. Eduardo se giró rápidamente, pero no vio nada. El terror lo paralizaba, su respiración se aceleraba, y el frío mortal seguía recorriéndole la espalda. Sabía que algo terrible estaba por suceder. «¡Corre, Eduardo, corre!». La voz de Raúl, quebrada y desesperada, le llegó como un grito lejano. Eduardo no lo pensó más. Comenzó a correr con todas sus fuerzas, arrastrando a Raúl a su lado. El miedo lo empujaba, lo instaba a no mirar atrás, a no detenerse ni por un segundo. Pero el sonido de pasos en la oscuridad, el crujir de ramas rotas bajo unos pies invisibles, seguía detrás de ellos, cada vez más cerca. Raúl, con la mirada perdida, parecía no darse cuenta del peligro inminente. Eduardo ya no sabía si su amigo estaba más allá de la salvación. Con cada paso que daban, el bosque parecía cerrarse más a su alrededor, como si las sombras los absorbieran, como si la criatura que habían visto los estuviera siguiendo, acechando. De repente la luz de la luna brilló brevemente a través de las copas de los árboles, iluminando una figura grotesca frente a ellos. La criatura estaba allí, mucho más cerca. Sus ojos rojos como carbones encendidos reflejaban una maldad infinita. Eduardo se detuvo en seco, y su corazón se detuvo un instante al ver la criatura acercándose con pasos largos y lentos. Era la misma bestia, pero ahora su rostro estaba más deformado, más horrendo. Su cuerpo parecía estar hecho de sombras que se retorcían y cambiaban de forma con cada movimiento. Las garras, afiladas y enormes, brillaban a la luz de la luna. Eduardo no pudo evitarlo. Un grito de terror escapó de su garganta, un grito que parecía un eco en toda la selva. Pero la criatura no lo escuchó. O tal vez sí. Su mirada fija y penetrante lo desbordaba. Eduardo sintió como si su alma misma fuera absorbida por aquellos ojos. Raúl, con su mirada vacía y su cuerpo inerte, comenzó a caminar hacia la criatura, como si fuera atraído por una fuerza invisible. Sus pasos eran lentos, pero decididos. La criatura lo miró y Eduardo entendió que no podía hacer nada para salvarlo. Raúl ya había caído bajo su influjo. «Raúl», murmuró Eduardo, su voz quebrada. «No». Pero antes de que pudiera hacer nada, la criatura extendió su brazo hacia Raúl, y un rugido ensordecedor llenó el aire. Raúl cayó al suelo,
su cuerpo temblando, mientras la bestia lo rodeaba, inclinándose hacia él con una sonrisa grotesca en su rostro. El tiempo parecía detenerse. Eduardo, desesperado, corrió hacia su amigo, pero antes de llegar a él sintió como algo lo detenía. Un peso invisible lo empujaba hacia atrás, lo mantenía apartado, inmovilizado. La criatura lo observaba ahora a él, sus ojos centelleando con una furia indescriptible. Era como si el bosque entero estuviera a punto de devorarlos. Con una última mirada a Raúl, Eduardo sintió una presencia más allá de la criatura. Algo más antiguo, más maligno, que estaba gobernando esa oscuridad. La bestia solo era su sirviente, su emisario. Los árboles se inclinaban hacia ellos, las sombras crecían, y Eduardo comprendió con horror que la criatura no estaba sola. Era solo el principio. De repente, el suelo comenzó a temblar con más fuerza. La tierra se rompió bajo sus pies, y Eduardo sintió como si el mundo entero estuviera colapsando alrededor de él. La bestia dio un último rugido antes de desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de su furia. Raúl no estaba. Solo quedaba el vacío. Un vacío que lo consumiría a él también. Hugo Sánchez siempre fue escéptico. Un hombre práctico que veía las historias de fantasmas y apariciones como simples cuentos inventados para asustar a los niños. Criado en un entorno rural en Guatemala, donde las leyendas de espíritus se contaban alrededor de fogatas, Hugo siempre las desechó como supersticiones sin fundamento. Pero todo eso cambió una noche en que lo que parecía ser un sueño inocente se convirtió en una pesadilla que le cambiaría la vida para siempre. Una tarde lluviosa, después de un largo día de trabajo, Hugo se acostó temprano sintiendo que su cuerpo pedía descanso. El sonido de la lluvia golpeando el techo le resultaba tranquilizador, y pronto se sumió en un sueño profundo. Sin embargo, lo que sucedió en ese sueño no fue lo que esperaba. En medio de la oscuridad, apareció una figura familiar. Era su primo Carlos, quien había muerto en un trágico accidente de tráfico hacía ya varios años. Hugo no lo vio de inmediato, pero sintió su presencia, como una sombra que se acercaba a él. Luego, cuando los ojos de Hugo se ajustaron a la oscuridad, vio la figura de Carlos sonriéndole. Su rostro, aunque pálido, estaba sereno, y la sonrisa que le ofreció fue cálida, como la de alguien que regresa de un largo viaje. Pero algo en esa sonrisa hizo que el corazón de Hugo se acelerara. No era una sonrisa alegre, sino una cargada de un peso inexplicable, como si escondiera un secreto sombrío. Carlos se acercó, y Hugo sintió un frío en el aire, como si la temperatura de la habitación hubiera descendido de repente. La figura de Carlos habló con una voz suave, casi susurrante, pero las palabras que pronunció hicieron que el alma de Hugo se helara. «Dile a mamá que todo está bien, pero hay algo que debe saber». «Swing», dijo Carlos. Su voz sonaba como una melodía lejana, arrastrada por el viento. Hugo no entendió de inmediato el significado de esas palabras. Su mente intentaba procesarlas, pero antes de que pudiera responder, la figura de Carlos comenzó a desvanecerse, como si el aire mismo lo estuviera devorando. De pronto, Hugo despertó, respirando con dificultad, su cuerpo cubierto de sudor frío. Se encontraba en su cama, en su habitación, y la lluvia seguía golpeando el techo, pero algo había cambiado. La sensación de que algo se había roto, que algo había cruzado la línea entre los vivos y los muertos, lo envolvía por completo. No fue un sueño común. Algo más había ocurrido. No sabía qué, pero sentía que estaba siendo observado, como si los ojos de su primo lo siguieran incluso en la oscuridad de su habitación. Hugo intentó convencerse de que era solo un sueño, que no debía darle más importancia, pero una profunda inquietud lo acompañó durante toda la noche. No podía dejar de pensar en las palabras de Carlos. Los días que siguieron fueron extraños para Hugo. Aunque trató de seguir con su vida, no pudo escapar de la sensación de que algo lo acechaba. Cada rincón de su casa parecía estar impregnado con una presencia invisible. Los objetos se movían sutilmente, como si alguien los tocara, y por la noche Hugo sentía una presión en el aire, un peso invisible que le dificultaba respirar. Una tarde, después de una semana en la que no pudo encontrar paz, decidió contarle a su madre sobre el sueño. No lo hacía porque creyera en lo sobrenatural, sino porque las palabras de Carlos aún resonaban en su mente. La preocupación que sentía lo estaba devorando lentamente, y necesitaba hablar de ello. Su madre lo miró fijamente mientras él le relataba lo que había sucedido en el sueño.
La expresión de su rostro cambió drásticamente, y sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y temor. Hugo notó que algo no estaba bien. Su madre, una mujer de fe profunda, siempre había mantenido en secreto ciertas cosas del pasado, pero ahora parecía más nerviosa que nunca. Hugo, nunca habíamos hablado de esto, pero ahora sé que es el momento, dijo su madre con voz temblorosa. Carlos siempre fue muy protector con nosotros y lo que dijiste, lo que mencionó sobre algo que debemos saber, es algo que nunca me atreví a decirte. Hugo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estás diciendo, mamá? Su madre lo miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para transmitir lo que nunca había podido contarle. Con voz baja, comenzó a relatarle una historia que Hugo nunca había escuchado antes, una historia que él nunca imaginó que existiera en su familia. Carlos, antes de su muerte, había estado obsesionado con una antigua tradición que la familia había mantenido en secreto. La tradición decía que la familia Sánchez tenía una conexión especial con el más allá, un vínculo que les permitía comunicarse con los muertos a través de sueños y visiones. Sin embargo, este poder no era algo que se debía tomar a la ligera, ya que la línea entre los vivos y los muertos podía desdibujarse fácilmente, y aquellos que se adentraban en este terreno peligroso podían ser arrastrados por fuerzas oscuras. Tu primo intentó advertirme sobre algo, continuó su madre. Hace años, cuando Carlos comenzó a hablar sobre estas visiones, traté de ignorarlo pensando que estaba pasando por una fase extraña. Pero las cosas se empeoraron, y él empezó a experimentar presencias que no podía controlar. Su accidente no fue un simple accidente. Hugo se quedó en silencio, procesando lo que su madre acababa de decir. La revelación lo dejó sin aliento, y una sensación de horror se apoderó de él. Ahora entendía que el sueño con Carlos no había sido solo un sueño, era una advertencia. Algo estaba sucediendo y algo oscuro se estaba acercando a su familia. Después de esa conversación, Hugo no pudo dormir por días. Las palabras de su madre lo atormentaban, y la sensación de que algo lo observaba nunca desapareció. Era como si los muertos estuvieran más cerca de lo que él había imaginado, como si la delgada capa entre los dos mundos fuera más frágil de lo que él había creído. Cada noche, los sueños se volvían más inquietantes. Veía sombras que se deslizaban por su casa y sentía presencias invisibles que lo tocaban en la oscuridad. Los sonidos extraños se multiplicaban, puertas que se cerraban solas, pasos en el pasillo cuando no había nadie allí, y susurros inaudibles que lo llenaban de pavor. Una noche, mientras se encontraba solo en casa, Hugo escuchó un sonido extraño. Al principio pensó que era el viento, pero luego comenzó a distinguir palabras, susurros que lo llamaban por su nombre. Se levantó rápidamente y salió al pasillo, pero no había nada. Sin embargo, algo lo obligó a ir hacia el viejo cuarto de Carlos, un lugar que había permanecido cerrado desde su muerte. Algo lo estaba llamando, y sabía que tenía que entrar. Con el corazón acelerado, Hugo abrió la puerta del cuarto. El aire estaba denso y frío, y la oscuridad parecía más profunda de lo normal. Al encender la luz, vio que el cuarto estaba tal como lo había dejado Carlos, con las mismas cosas que había dejado atrás. Pero algo no estaba bien. La habitación tenía una sensación opresiva, como si todo en ella estuviera suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, una pequeña nota escrita a mano. Hugo se agachó y la recogió. En la nota estaba escrita una sola frase: «Lo que has visto es solo el comienzo». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué estaba sucediendo? En ese momento, Hugo comprendió que la presencia de Carlos no era un simple eco del pasado. Algo más estaba acechando a su familia, algo mucho más oscuro y peligroso de lo que él podía haber imaginado. Hugo no podía dejar de pensar en las palabras escritas en la nota. Lo que has visto es solo el comienzo. Esa frase lo perseguía, le resonaba en la cabeza como un eco sin fin. Decidió que tenía que averiguar más, que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, aunque el miedo lo asfixiara. Algo profundo, algo sobrenatural, estaba intentando llegar hasta él y su familia, y él no podía quedarse de brazos cruzados. Las noches se hicieron más largas, más oscuras. Hugo sentía que su hogar se había convertido en un lugar extraño, donde las reglas del mundo físico ya no aplicaban. Los objetos se movían sin razón, las sombras se alargaban de manera antinatural y los susurros no cesaban.
Comenzó a notar que las figuras que veía por el rabillo del ojo ya no eran solo de Carlos, sino que otras entidades empezaban a manifestarse. A veces sentía que algo le rozaba la piel, como si las manos invisibles de los muertos lo tocaran. El aire estaba pesado, casi insoportable, y no importaba cuánto intentara ignorarlo, Hugo sentía que el contacto con el otro lado era inevitable. La noche que cambió todo comenzó con un grito. Era un grito bajo, gutural, que parecía surgir desde el interior de la tierra misma. Hugo se despertó sobresaltado. Su corazón latía desbocado. El sonido provenía de la parte trasera de la casa, de la antigua bodega que nadie había usado en años. Decidido a enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba, Hugo se levantó y salió al pasillo oscuro. Su respiración era agitada, su mente atrapada entre la duda y el terror. ¿Qué había causado ese sonido? ¿Era su imaginación o algo mucho peor? Con una linterna en mano, se acercó a la bodega. Al abrir la puerta, el aire frío le golpeó la cara y un extraño olor a tierra húmeda lo invadió. Adentro todo estaba en silencio, demasiado silencioso. El único sonido era el crujir de la madera bajo sus pies mientras caminaba, sintiendo como si una pesada presencia lo observaba. Avanzó un par de pasos y de repente, la linterna parpadeó y se apagó, dejándolo en completa oscuridad. El miedo se apoderó de él, pero Hugo no dio marcha atrás. Algo lo empujaba a seguir adelante, una fuerza invisible que no podía resistir. De pronto un susurro rompió la quietud de la bodega. Era la voz de Carlos, pero distorsionada, algo terrible en su tono. Hugo. Sus palabras eran como un lamento, un grito de auxilio de un alma atrapada. Hugo intentó acercarse a la fuente de la voz, pero algo lo detuvo. En la esquina de la bodega, vio algo que lo paralizó por completo. Era una figura, una sombra amorfa que se movía de manera errática, como si no tuviera forma definida. Los ojos de Hugo se agrandaron al ver que, en lugar de un rostro humano, esa cosa tenía una mueca demoníaca, una expresión de sufrimiento y locura. La criatura emitió un sonido que resonó en sus huesos, como un lamento profundo y desolador. En ese instante, Hugo entendió que esa figura no era Carlos. Era algo mucho más oscuro, una entidad que se había apoderado de su primo, que había usado su imagen para llegar a él. Hugo intentó retroceder, pero el miedo lo paralizó. No podía moverse, no podía escapar. La criatura se acercó lentamente, arrastrando su cuerpo por el suelo, haciendo que el aire se volviera aún más espeso y frío. Hugo sintió una presión creciente en su pecho, como si el peso del mundo estuviera sobre él. La figura se alzó frente a él, y sus ojos vacíos lo miraron con una intensidad abrumadora. «Hazlo». La voz de Carlos, aún distorsionada, retumbó en su mente. «Dile a mamá que es demasiado tarde». De repente la linterna se encendió por sí sola, y Hugo vio con horror que la sombra de la criatura se desvanecía lentamente. Sin embargo, la sensación de angustia no se fue. En ese momento, entendió lo que su primo había intentado decirle. Algo oscuro había tomado posesión de él, algo que no podía ser detenido solo con palabras o buenos deseos. La línea entre los vivos y los muertos se había roto, y ahora estaba atrapado en ese limbo, en ese espacio entre dos mundos. Hugo salió de la bodega deprisa, sin mirar atrás, corriendo por el pasillo hasta llegar a la habitación de su madre. Ella ya estaba despierta, sentada en su cama con una expresión grave en el rostro. La puerta se cerró de golpe tras él, como si una fuerza invisible estuviera protegiéndolo de lo que venía. «Mamá», jadeó Hugo temblando de miedo. Carlos no está bien, algo lo está controlando». Su madre lo miró fijamente, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento. «Lo sé», respondió en voz baja. «Lo sabía desde el principio, pero ahora, Hugo, tenemos que prepararnos. Esto es solo el comienzo». La casa comenzó a estremecerse, las luces parpadeaban sin cesar, y el aire se volvía cada vez más pesado. Hugo sentía que la muerte estaba cerca, que no había escapatoria. La figura de Carlos volvió a aparecer, pero esta vez no era un sueño ni una visión. Estaba allí frente a él, como una sombra distorsionada por el dolor y la desesperación. «Tienes que ayudarme, Hugo», murmuró la figura extendiendo su mano hacia él. «No puedo liberarme solo, te necesito». Pero Hugo sabía que esa no era la verdadera voz de Carlos. Era algo más, algo que lo estaba usando,
arrastrándolo hacia un abismo del cual no había retorno. El miedo se convirtió en pánico, el pánico en desesperación. Mientras la casa crujía y las sombras se alargaban, Hugo tomó la decisión de que no podía dejarse consumir por esa oscuridad. Sabía que debía enfrentarse a lo que venía, no solo por él, sino por su familia. La figura de Carlos se desvaneció una vez más, y Hugo, con el corazón latiendo con fuerza, entendió que las palabras de su madre eran ciertas. Es demasiado tarde. Y entonces, Hugo lo supo. El terror que había sentido en los sueños no era nada comparado con lo que estaba por venir. Era la noche de fin de año en una quinta de eventos en Michoacán. Patricia Silva, como muchos otros miembros del personal de servicio, se encontraba trabajando en el evento de despedida del año. Los empleados se movían de un lado a otro, preparando la fiesta para la llegada de los invitados, decorando el salón con guirnaldas doradas y plateadas, y colocando los últimos detalles antes de la gran celebración. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, algo extraño comenzaba a suceder, algo que Patricia no podía comprender ni anticipar. Desde el principio, había algo en el aire que no parecía correcto. A pesar de que el lugar estaba lleno de risas, luces brillantes y música alegre, una sensación de incomodidad se extendía sobre el ambiente. Patricia intentó ignorar esa sensación, diciéndose a sí misma que tal vez era solo el cansancio de un día largo. Pero pronto, su intuición la alertó de algo mucho más siniestro. Era cerca de la medianoche cuando Patricia se vio obligada a hacer un recorrido por la parte trasera de la finca para entregar unas bebidas al personal de cocina. La zona trasera de la propiedad, más alejada del bullicio de la fiesta, siempre había sido un lugar apartado, un poco oscuro y sombrío. Mientras caminaba por el sendero que bordeaba un muro de ladrillo, Patricia vio algo que la hizo detenerse en seco. Un niño, que no había visto en ninguna parte durante los preparativos del evento, trepaba la alta barda que separaba la propiedad de un terreno vecino. Patricia parpadeó varias veces, sorprendida por la visión. El niño no parecía estar en peligro, ni parecía que su presencia fuera inusual en ese momento. A simple vista, era solo un niño pequeño, con un cabello oscuro y desordenado, vestido con ropas viejas, pero su mirada era fría, vacía, casi como si estuviera ausente de sí mismo. Lo más extraño de todo era que el niño estaba subiendo la barda con una facilidad espeluznante. Cada movimiento era fluido, como si fuera una sombra, como si no tuviera la fragilidad de un niño de su edad. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué hace un niño aquí a esta hora? Zrenia pensó, sin entender del todo por qué sentía tanto miedo. Decidió acercarse un poco más para ver si podía interrogarlo o, al menos, asegurarse de que estaba bien. Cuando dio un paso hacia el muro, algo la detuvo. Una sensación helada se apoderó de su cuerpo, y una voz en su mente le dijo que no debía acercarse. Sin embargo, el niño ya había desaparecido por completo, como si se hubiera disuelto en la oscuridad de la noche. Patricia dio un par de pasos hacia atrás. Su corazón latía con fuerza, y el miedo crecía dentro de ella. Decidió regresar al salón, pero al hacerlo no pudo evitar notar que algo más estaba ocurriendo en la finca. Los empleados que antes habían estado trabajando de manera tranquila comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos miraban con desconfianza hacia el lado opuesto del lugar, mientras otros se mantenían cerca unos de otros, como si temieran que algo estuviera acechando en las sombras. El pánico comenzó a extenderse lentamente entre el personal, y Patricia no fue la única que notó la presencia de algo extraño. Fue entonces cuando comenzó a oír murmullos, voces apagadas y murmullos de inquietud provenientes de las esquinas del lugar. El ambiente festivo que había dominado la noche de repente se tornó tenso y oscuro. Algo no estaba bien, y todo el mundo lo sentía. De repente, una de las cocineras, con una expresión aterrada en el rostro, se acercó a Patricia y le susurró con voz temblorosa: «Patricia, algo no va bien. He oído algo extraño en los pasillos traseros, como si alguien estuviera caminando por allí, pero no había nadie». El miedo de Patricia aumentó, pero intentó tranquilizar a su compañera. «Probablemente solo sean los nervios. Es la hora de la fiesta, todo está bien». Pero en su interior, Patricia sabía que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. No era solo una sensación. Algo estaba acechando en las sombras y no podía explicarlo.
A medida que las horas pasaban y el reloj se acercaba a la medianoche, una atmósfera de inquietud se apoderó del lugar. Los murmullos entre el personal se intensificaron, y aquellos que antes estaban trabajando con diligencia comenzaron a comportarse de manera errática, como si algo los estuviera perturbando profundamente. Fue entonces cuando un hombre del personal, un veterano de la finca, se acercó a Patricia con una expresión seria y urgente en su rostro. «Patricia, tenemos que hablar. Necesitamos salir de aquí ahora», dijo con voz temblorosa. «He estado trabajando en este lugar durante años y nunca había sentido algo como esto». El hombre le explicó que el niño que había visto trepando la barda no era un niño común. «Esa barda, ese lugar, Patricia, está maldito. Hace años, un niño murió aquí, un niño pequeño, que desapareció en circunstancias misteriosas. Nadie sabe qué pasó, pero su alma nunca encontró descanso. A veces, su espíritu aparece, y cuando lo hace, el terror comienza». Patricia se quedó paralizada por un momento, sin saber si debía creer lo que el hombre le estaba contando. Pero lo que sucedió a continuación la hizo temer por su vida. Una risa macabra, baja y gutural, se escuchó en el aire, como si algo estuviera burlándose de ellos. Los murmullos entre los empleados se convirtieron en gritos de pánico. Unos pocos comenzaron a correr hacia las puertas de salida, pero la mayoría no se movió, paralizados por el terror que invadió la finca. Patricia, atrapada en medio de la confusión, observó cómo las sombras parecían cobrar vida, cómo los contornos de las paredes se distorsionaban y cómo las luces de la fiesta parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los ecos de pasos invisibles resonaban en cada rincón y una sensación de presencia maligna se apoderó del aire. Fue en ese momento cuando Patricia vio algo que le heló la sangre. El niño, con su rostro inexpresivo, estaba de nuevo allí, en lo alto de la barda observándola. Pero ahora algo era diferente. La sombra que lo rodeaba no parecía humana. Algo oscuro y retorcido emanaba de su figura, y sus ojos, vacíos y llenos de odio, brillaban con un resplandor antinatural. «Es él», susurró el hombre del personal. «El niño, él nunca se fue». Patricia trató de gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Un viento frío comenzó a soplar con fuerza, y las luces parpadearon nuevamente. A lo lejos se oyeron los pasos de algo más grande, algo más terrible, acercándose a ellos desde las sombras. La finca de eventos se convirtió en una prisión, y Patricia, junto con los pocos sobrevivientes que quedaban, se vio atrapada en un encuentro mortal con un ser que ya no pertenecía a este mundo. El niño, cuyo espíritu se había atormentado por años, no buscaba venganza, sino algo mucho peor: la eterna condena de aquellos que osaban adentrarse en su dominio. El terror los envolvió, y las puertas de salida ya no existían. El niño, la barda y el lugar maldito se unieron en un ciclo interminable de horror. Lo que Patricia y los demás no sabían era que, al igual que todos los que se habían atrevido a estar allí, serían solo una nueva pieza en la oscura historia de la finca. La barda, ahora más alta y oscura que nunca, se erguía como una advertencia para todos los que se acercaran. Y, en la quietud de la noche, el eco de los gritos perdidos seguiría resonando para siempre. Las luces titilaban en las calles de Monterrey, Nuevo León, mientras el aire fresco de la noche acariciaba las caras de los niños que jugaban sin parar. El bullicio de las festividades de fin de año llenaba la ciudad con un ambiente festivo, pero en el aire flotaba algo extraño, algo que nadie podía explicar. Ramiro Navarro, un joven de 14 años, sentía una extraña inquietud al estar cerca de la vieja cuadra donde su familia solía reunirse cada diciembre. Su madre le había dicho 1000 veces que no se alejara de la calle, que no fuera tan curioso, pero algo lo mantenía atrapado en ese rincón sombrío. Esa noche el cielo estaba despejado, y una luna llena iluminaba las calles. Las voces de sus primos rebotaban en las paredes de las casas mientras jugaban a la cuerda, y el sonido de la música de los fuegos artificiales de fondo añadía una atmósfera de emoción, pero la mente de Ramiro no estaba en eso. Algo lo estaba perturbando. Estaba en el parque cerca de su casa cuando, de repente, un murmullo en el aire le hizo mirar hacia el cielo. Una sombra gigantesca cruzó rápidamente, cubriendo la luz de la luna. Nadie más pareció notarlo, pero Ramiro la vio claramente. Un ave, o algo que se parecía a una,
Volaba extremadamente bajo, como si estuviera cazando algo. Su contorno era oscuro, casi como una silueta que se desvanecía en la oscuridad. El viento se detuvo por un segundo, y Ramiro sintió un escalofrío en su espina dorsal. ¿La viste?, preguntó su primo, mirando al cielo. Pero antes de que pudiera contestar, la figura desapareció de la vista. La gente en la cuadra seguía hablando, ajena a lo que acababa de suceder. Al llegar a la casa, Ramiro se dirigió a la cocina para encontrar a su tío Agustín, el hombre de la familia con el que siempre compartía historias extrañas. Agustín era el tipo de hombre que nunca creía en leyendas urbanas, pero esa noche su expresión estaba diferente. Parecía agitado, con los ojos llenos de un temor inexplicable. «¿Qué pasa, tío?», preguntó Ramiro, curioso. El hombre le miró fijamente antes de hablar. «Hace años, cuando era joven, vi algo que no puedo explicar», dijo Agustín, su voz temblorosa. «Vi a una mujer, vestida de negro, volando sobre la zona, justo en estas calles. Era como si no tocara el suelo, levitando en el aire con un aura maligna. Nadie me creyó entonces y tampoco lo harían ahora, pero algo me dice que todo esto está relacionado». Ramiro quedó paralizado. La imagen de la figura voladora en el cielo se le vino a la mente, y por un momento un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿La misma mujer de la que hablaba su tío? «Tío Agustín, ¿a qué te refieres con relacionado?», preguntó, sin poder quitarse la sensación de que algo siniestro se cernía sobre ellos. Su tío le contó que en los últimos años, durante las festividades de fin de año, había desaparecido un número alarmante de niños en las calles cercanas. Nadie sabía qué sucedía exactamente, pero siempre parecía ocurrir cuando la luna llena estaba en el cielo. Nadie había hecho la conexión, pero Agustín, en sus largos momentos de soledad y reflexión, creía que la mujer de negro estaba detrás de todo eso. «Escucha, Ramiro», dijo Agustín, con la mirada fija en el joven. «Esa mujer no es una persona común. Es una bruja antigua que se aparece cada año para llevarse a los niños. Es parte de una leyenda que tiene siglos, y aquí, en Monterrey, nunca nos hemos librado de su maldición». Aquel relato sembró la semilla del terror en el corazón de Ramiro. Aunque las historias de brujas y leyendas locales siempre le habían parecido exageradas, algo en la voz de su tío lo hacía dudar. Esa noche, cuando Ramiro se fue a dormir, no podía dejar de pensar en la figura voladora. En el silencio absoluto de la madrugada, los ecos de las antiguas leyendas de brujas y maldiciones llenaban su mente. Las luces de la calle parpadeaban como si quisieran decirle algo, pero él no entendía qué. Al día siguiente, mientras jugaba en el parque con sus amigos, vio a un grupo de niños de la cuadra hablar en voz baja. Se acercó, curioso, y escuchó que mencionaban algo que lo heló por dentro. Un niño, conocido en la colonia, había desaparecido la noche anterior. Nadie sabía dónde estaba y los padres estaban desesperados. «Es la bruja, la mujer voladora», dijo uno de los niños mirando a los demás con ojos aterrados. La vieron anoche, justo antes de que desapareciera el niño. El terror se extendió rápidamente. El miedo comenzó a apoderarse de la cuadra, y Ramiro sintió que no podía escapar de la creciente sensación de pavor. En sus sueños, veía la sombra de una figura volando por el cielo, acercándose cada vez más a él, y sus gritos resonaban en sus oídos. Durante las siguientes semanas, más niños desaparecieron. Cada desaparición parecía estar vinculada a una presencia invisible que rondaba la zona. Nadie podía ver nada con claridad, pero todos sentían el frío en sus huesos cuando llegaba la noche. Ramiro, cada vez más desconcertado y temeroso, decidió investigar más sobre la historia que le había contado su tío Agustín. Descubrió que la leyenda de la mujer voladora se remontaba a siglos atrás, cuando, según las historias, una bruja de la región había sellado su alma en un pacto oscuro, convirtiéndose en una entidad que cazaba a los niños durante las festividades de fin de año. Cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, la bruja renacía y volaba sobre las calles, buscando a su próxima víctima. La historia decía que si un niño veía su sombra, sería el siguiente en desaparecer. Ramiro comenzó a unirse a los grupos de búsqueda, recorriendo las calles con los demás familiares y vecinos, pero a medida que se adentraban más en el misterio, el miedo se volvía más tangible. La atmósfera estaba cargada de pavor, y a cada paso, el aire se hacía más pesado.
como si una presencia oscura los estuviera observando. Un día, mientras caminaban por una calle apartada, Ramiro vio algo que lo paralizó. La figura de la mujer vestida de negro apareció a lo lejos, flotando a pocos centímetros del suelo. Sus ojos brillaban con una luz roja, y su cabello largo y oscuro se agitaba como si estuviera siendo arrastrado por el viento. No había sonido, solo la sensación de que todo el mundo a su alrededor se había detenido. Ramiro miró a su alrededor, pero los demás no parecían verlo. «¡Es ella!», gritó Ramiro, pero nadie le prestó atención. La mujer lo miró fijamente y su rostro apareció frente a él. Ramiro sintió un terror indescriptible. «Ven conmigo», susurró la mujer, su voz arrastrando una fría promesa de sufrimiento. Ramiro, temblando de miedo, no pudo moverse. El aire estaba frío, demasiado frío, y una oscuridad creciente parecía envolverlo. La mujer voló hacia él, y por un momento, pensó que su vida se desvanecería en un instante. Pero entonces, algo sucedió. Un rayo de luz apareció en el cielo iluminando el camino de Ramiro, y la figura desapareció en un parpadeo. El joven cayó al suelo, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Horas después, en la seguridad de su casa, Ramiro se dio cuenta de que la bruja había desaparecido por completo. Los niños que aún quedaban en la colonia fueron encontrados, pero las cicatrices de esas noches de terror nunca se borrarían. La mujer voladora, la bruja del cielo, seguiría acechando hasta el siguiente ciclo. La leyenda de la bruja no se extinguió esa noche. Ramiro nunca volvió a ver el cielo de la misma manera. El miedo a la mujer voladora quedó grabado en su alma para siempre. La bruja del cielo, la mujer voladora había desaparecido, pero el miedo perduró. Nadie olvidó la sombra que cruzó el cielo aquella noche, y en cada luna llena, algunos aún decían ver una figura oscura moviéndose por el aire. La historia se repitió, como un ciclo eterno, y el terror seguía acechando a Monterrey. La bruja nunca dejó de volar. Y aunque sus víctimas ya no eran niños, el miedo a la oscuridad continuaba acechando en las noches más oscuras. En Ecatepec, la Navidad y el Año Nuevo no solo eran momentos de celebración, sino también de una extraña mezcla de miedo y suspenso que parecía envolverse en el aire durante esas noches. Las luces de colores adornaban las casas, pero los relatos oscuros de las desapariciones de niños en esos días oscurecían el espíritu festivo. Misael les recordaba cómo sus tías abuelas y su madre, con una seriedad que helaba la sangre, advertían a los más pequeños, con voces temblorosas pero decididas, sobre las sombras que acechaban en la oscuridad de la noche. «Recuerda», decía su madre, con el rostro sombrío mientras servía el ponche de frutas, «esos que no tienen el signo de la cruz, esos son los más fáciles de llevarse». Las historias de desapariciones de niños en Ecatepec durante las fiestas de fin de año se contaban en susurros, como si hablar de ellas en voz alta pudiera atraer las sombras que acechaban en la oscuridad. A pesar de lo desconcertante y aterrador que le parecía a Misaeles cuando era niño, él no podía evitar sentirse cautivado por esas leyendas. Aunque no entendía todo, los niños siempre eran los más vulnerables, y esa vulnerabilidad, unida a la mención de las brujas y las criaturas de la noche, le generaba una sensación extraña, mezcla de temor y fascinación. Misaeles no podía recordar con claridad la primera vez que escuchó las historias. La Navidad era una mezcla de luces brillantes y olores a comida, pero las sombras siempre estaban allí, flotando en el ambiente. Los adultos hablaban en voz baja, como si los espíritus pudieran escucharles. En esas noches de fiesta, la música de la celebración se entremezclaba con el murmullo de las advertencias sobre las brujas, seres que se llevaban a los niños no bautizados, a los pequeños de alma pura que aún no habían sido marcados por el agua bendita. Cada vez que Misaeles y sus primos, niños curiosos de la familia, corrían por las calles decoradas, una sensación de inquietud se cernía sobre ellos. Recordaba que al llegar cerca del Cerro de San Carlos, el lugar donde las desapariciones siempre ocurrían, el aire se volvía denso. Las risas y los juegos se desvanecían poco a poco mientras la noche avanzaba, y una sensación de frío inexplicable se instalaba en sus huesos. A medida que Misaeles crecía, las historias de desapariciones se volvían más frecuentes y aterradoras. Durante las fiestas, siempre se mencionaba que los niños que no habían sido bautizados
eran los más vulnerables. Algunos de sus primos más pequeños, que aún no tenían la cruz marcada en sus frentes, solían mirar nerviosos hacia las sombras de la noche, como si algo estuviera acechando. Nadie podía verlas, pero todos las sentían. Las desapariciones no eran leyendas lejanas. Ocurrían de forma recurrente, siempre cerca del Cerro de San Carlos. En cada fiesta algún niño desaparecía, y la comunidad se sumía en el dolor y la desesperación. El rostro de las madres se volvía pálido, sus ojos reflejaban el miedo que solo la pérdida de un hijo podría causar. Las autoridades nunca lograban encontrar respuestas. Los casos se cerraban rápidamente, pero las familias sabían la verdad. Las brujas, seres de la oscuridad que salían durante las noches más frías del año, se llevaban a los niños. Misaeles recordaba a su tía Carmen, la mujer que había sido la más firme en advertir sobre estas criaturas. Ella siempre repetía la misma advertencia: no te acerques al cerro en la noche, especialmente cuando caiga la niebla. Las brujas caminan en silencio, y solo aquellos con el alma limpia pueden verlas. El Cerro de San Carlos, que en otras épocas había sido un lugar de encuentro para los jóvenes de la comunidad, ahora era conocido por su conexión con las desapariciones. En esas noches de fiesta, el cerro se cubría de una niebla espesa que parecía tragarse todo a su paso. Los adultos, sabedores del peligro, nunca dejaban que los niños se acercaran a ese lugar, pero siempre había alguien que se aventuraba, guiado por la curiosidad o el miedo. Una noche, mientras la familia se encontraba reunida en la casa de los abuelos, celebrando la víspera de Año Nuevo, el ambiente se tensó cuando se mencionó una desaparición reciente. Esta vez, el niño desaparecido no era uno de los más pequeños, sino un joven adolescente llamado Mateo, que había estado jugando con sus amigos cerca del cerro. Los adultos hablaron en voz baja, y la atmósfera se volvió sombría. Lo peor de todo es que Mateo estaba bautizado, dijo la tía Carmen, su rostro pálido y la voz quebrada. Lo que se lleva a esos niños no es solo la falta de fe, es algo más profundo, algo que ninguno de nosotros entiende. Misaeles, que ya tenía 15 años, comenzó a cuestionarse las leyendas. Sabía que algo oscuro ocurría cada año, pero la idea de las brujas parecía cada vez más difícil de creer. Sin embargo, la desaparición de Mateo lo hizo pensar más en serio. Algo siniestro se escondía detrás de esas historias. En esa misma noche, cuando todos estaban concentrados en el reloj que marcaba la medianoche, Misaeles se levantó sigilosamente y salió al patio. Quería estar solo, pensar en todo lo que había escuchado, en las advertencias de su madre y tías, en las desapariciones que parecían ocurrir solo durante las fiestas. Mientras caminaba por el jardín, la niebla comenzó a formarse alrededor de él, cubriendo el suelo con una capa espesa que le impedía ver más allá de unos pocos metros. Misaeles sintió una presión en el aire, como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando escuchó un susurro. «Ven». Era una voz suave, sedosa, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Misaeles, tembloroso, miró alrededor, pero no vio a nadie. La niebla lo envolvía por completo, y el mundo parecía haberse desvanecido en un mar gris. La voz volvió a sonar más cercana esta vez. «Ven aquí, Misaeles. Ven y descubre la verdad». El corazón de Misaeles comenzó a latir con fuerza. Una sensación de pánico lo invadió, pero su curiosidad lo empujó hacia adelante. No sabía por qué, pero algo lo estaba llamando hacia el cerro, ese lugar prohibido, esa tierra de sombras y desapariciones. Caminó a través del jardín, cruzó la calle y comenzó a ascender por el sendero que llevaba al cerro. A medida que subía, la niebla se volvía más espesa y el silencio era abrumador. No había ruido, solo el sonido de su respiración y el crujir de las hojas bajo sus pies. De repente, vio algo en la distancia, una figura, borrosa y oscura que se movía lentamente entre los árboles. Misaeles no pudo ver claramente si era una persona, pero la figura parecía familiar, como si ya la hubiera visto antes en sus sueños. «Es ella», susurró Misaeles, y aunque su mente le decía que debía irse, sus pies seguían caminando. La figura se detuvo frente a él, y Misaeles sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura era alta, con una capa oscura que flotaba en el aire, y un rostro cubierto por una máscara que reflejaba la luz de la luna.
La voz volvió a resonar en su mente, más fuerte que nunca. Has venido, Misaeles. Es hora de conocer la verdad. Con un giro rápido la figura se desvaneció en la niebla, y Misaeles se vio rodeado por un silencio absoluto. Su corazón latía frenéticamente, pero algo lo mantenía inmóvil. Miró hacia abajo, y fue entonces cuando vio las huellas en el suelo, huellas que llevaban a un pequeño claro en el bosque, un lugar donde siempre se decían que ocurrían las desapariciones. En ese claro Misaeles vio a Mateo, pero Mateo no estaba solo. Había más niños, y todos parecían atrapados en un trance, sus ojos vacíos, sus cuerpos rígidos. Las sombras se movían alrededor de ellos arrastrándolos lentamente hacia el centro del claro. Una risa macabra resonó en el aire, y la figura volvió a aparecer ante Misaeles. «Ahora entiendes», dijo la figura, su voz resonando como un eco. «Los niños no bautizados, los que aún no han sido marcados por la cruz, son los más vulnerables. Pero no importa si lo están o no. En este lugar, todos caen en las manos de la oscuridad». Misaeles miró a su alrededor y entendió la verdad. Las desapariciones no eran solo obra de las brujas. Era algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando durante generaciones. La última visión que tuvo antes de caer en un profundo abismo de oscuridad fue la de las sombras arrastrando a los niños hacia el vacío, donde no habría regreso. Y así Misaeles se convirtió en parte de la leyenda de Ecatepec, desapareciendo en la misma noche en la que desaparecieron tantas otras almas. Las sombras siguieron su danza macabra, y el Cerro de San Carlos nunca dejó de ser el hogar de la oscuridad. Guanajuato, una ciudad marcada por las montañas y los misterios ancestrales, había sido el escenario de una de las historias más aterradoras que Delia Urrutia recordaría para siempre. Era una tarde gris, en la que el viento soplaba con fuerza entre las callejuelas empedradas, arrastrando consigo una sensación extraña que presagiaba lo que estaba por ocurrir. Delia, entonces una niña de tan solo 11 años, nunca imaginó que esa tarde cambiaría su vida para siempre. Ella y sus compañeros de la orquesta escolar se preparaban para un recital que marcaría el final de un ciclo en su educación. Nadie sabía que aquella tarde se convertiría en la puerta de entrada a un mundo donde la muerte y la vida se entrelazaban de una manera oscura. El evento estaba previsto para la noche, y los nervios de los niños se dejaban ver en el aire pesado de la sala de ensayo. El sonido de los instrumentos, afinados a la perfección, competía con el murmullo de los estudiantes que conversaban entre sí, intentando aliviar los nervios. La profesora, una mujer de carácter férreo, supervisaba los ensayos con atención. Era un evento importante, y la presión de que todo saliera bien se sentía en cada rincón del salón. Jorge, uno de los compañeros de Delia, se acercó a ella con una expresión extraña en su rostro. Aunque su aspecto era el de un niño común y corriente, había algo en sus ojos que parecía haber visto algo más allá de lo normal. La familiaridad con la que Jorge solía hablar con Delia, como si fueran viejos amigos, había desaparecido y ahora se mostraba serio, con una mirada distante. «Mi padre estará aquí», dijo Jorge en voz baja, como si compartiera un secreto inquietante. Delia no entendió de inmediato lo que Jorge quería decir. Sin embargo, la sensación en el aire era palpable, algo que Delia no sabía cómo describir. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si las paredes mismas susurraran viejas historias de terror. Jorge parecía esperar alguna reacción, pero Delia no sabía cómo responder. «¿Qué quieres decir con eso?», Component Placement preguntó levantando una ceja mientras trataba de descifrar su expresión. Jorge, visiblemente nervioso, hizo una pausa. Su respiración se aceleró por un momento y parecía que luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, sus labios se abrieron y sus palabras se escaparon, llenas de miedo. Mi padre murió hace una semana, en un accidente», susurró, bajando la mirada como si le costara decirlo. «Pero él me dijo que vendría al recital, y lo hará, lo sé». El aire se volvió denso y Delia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Cómo podía Jorge hablar de algo tan macabro? ¿Cómo era posible que su padre estuviera muerto y él aún creyera que asistiría al evento? Delia intentó sonreír, pero el gesto se desvaneció rápidamente, al notar que el rostro de Jorge había palidecido. Antes de que pudiera responder, Jorge se levantó de su asiento
mirando con preocupación hacia la puerta del salón. Delia se giró para ver qué lo había puesto tan tenso, pero no vio nada fuera de lo común. Ningún sonido extraño o inquietante llegó a sus oídos. Sin embargo, algo en el aire le dijo que algo no estaba bien. La noche cayó sobre Guanajuato como un manto oscuro, y el recital se desarrolló bajo una luna menguante que iluminaba tenuemente las calles adoquinadas. Los padres y familiares de los estudiantes llegaron a la escuela, y el bullicio de los adultos invadió el auditorio. Delia aún no podía sacudirse la sensación de incomodidad que había empezado a llenar el aire. El evento comenzó sin contratiempos, pero había algo extraño en la atmósfera, como si todos estuvieran esperando que ocurriera algo más. Mientras Delia tocaba su instrumento con concentración, sus ojos se deslizaban de vez en cuando hacia Jorge, que parecía más nervioso de lo habitual. Sin embargo, fue cuando la música cesó y las luces se apagaron brevemente para dar paso a un interludio que todo cambió. De repente un susurro recorrió la sala, un sonido bajo y apagado que hizo que Delia se erizara. Pensó que quizás era parte de la música o algún juego de luces, pero al voltear hacia Jorge, vio algo que la dejó helada. Él estaba mirando fijamente hacia una esquina oscura del salón, donde la sombra de una figura parecía tomar forma. «Papá», susurró Jorge con los labios temblorosos, su rostro palideciendo aún más. Delia no entendió inmediatamente, pero al mirar hacia donde Jorge señalaba, algo extraño sucedió. De la oscuridad emergió una figura que parecía familiar. Era un hombre, de pie en la esquina, con el rostro pálido y una expresión sombría. Delia no podía distinguir con claridad si se trataba de una ilusión o de algo más, pero la imagen de un hombre vestido con ropa que parecía de otra época la desconcertó. La figura, inexplicablemente, se acercaba lentamente a Jorge. Fue entonces cuando Delia vio la verdad. La figura no era un simple espectro. Era él, el padre de Jorge. Los ojos de Jorge se abrieron con terror al ver al hombre acercarse. Sin poder contener su miedo, corrió hacia él, extendiendo las manos con desesperación, como si intentara abrazar a una sombra que se desvanecía al contacto. Delia, aterrada, observaba desde su lugar, sin poder moverse. Todo en el ambiente había cambiado, y el aire estaba tan denso que parecía aplastante. El padre de Jorge le habló con voz grave, su tono era sombrío y vacío. «Te he traído aquí, hijo mío, para terminar lo que empezamos». Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de una amenaza indescriptible. Nadie en la sala sabía qué estaba pasando, pero la tensión era tan palpable que todos se quedaron paralizados. El padre de Jorge, o lo que fuera que había poseído su forma, no parecía estar de este mundo. Una sensación de terror recorrió el auditorio, y la figura desapareció de golpe, dejando a Jorge solo en medio del salón. Los murmullos comenzaron a llenar el espacio, y los padres, desconcertados, no sabían si lo que acababan de presenciar era real o parte de algún truco. Sin embargo, Jorge no podía dejar de mirar a la nada, como si esperara que algo más sucediera. Su respiración se aceleraba y su rostro mostraba un miedo indescriptible. Esa misma noche, mientras todos abandonaban el recinto, Delia se acercó a Jorge para asegurarse de que estaba bien. Sin embargo, al tocarle el hombro, él reaccionó de una manera completamente inesperada. Su rostro estaba arrugado por el miedo y sus ojos, antes llenos de vida, ahora se veían vacíos, como si algo lo hubiera absorbido por completo. «Lo siento, Delia. No sé si puedo volver a ser el mismo», murmuró Jorge casi sin fuerzas. «Mi padre me ha reclamado». Esa misma noche, Jorge regresó a su casa, arrastrando los pies como si estuviera bajo un hechizo. Delia lo observó desde lejos, sintiendo una presencia extraña en el aire. Las luces de la casa de Jorge se apagaron una por una, sumiéndola en la oscuridad. Sin embargo, Delia no pudo dejar de mirar, sintiendo que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Horas después, se despertó sobresaltada por un golpe sordo en la puerta de su casa. Al abrir, vio a Jorge de pie, con el rostro desfigurado por el terror. «Él está aquí», susurró con los ojos desorbitados. «Vino a llevarme. Ya no puedo escapar». Antes de que pudiera decir más, Jorge colapsó, y su cuerpo se quedó inmóvil en el suelo. La puerta se cerró violentamente detrás de él, y en el reflejo de la ventana, Delia vio una sombra aparecer en la distancia. La figura del padre de Jorge se desvanecía en la oscuridad,
llevándose consigo a su hijo. Tal como había dicho, la frontera entre la vida y la muerte ya no existía para ellos. Delia nunca volvió a ver a Jorge. En las noches que siguieron, escuchó susurros en el viento, y cada vez que miraba hacia la esquina de su cuarto sentía que algo la observaba, esperando su momento. El espíritu errante había reclamado su presa, y la historia de Jorge y su padre seguiría viva, persiguiendo a todos los que se atrevieran a acercarse a la verdad.